Buenos días, bienvenidos a la clase de sociales para décimo y once. Bueno, vamos a avanzar. Bueno, esto es todo lo que ya hemos visto en términos de las economías, ¿cierto? De las economías que hemos analizado, de los sistemas económicos y de los diferentes sistemas económicos. ¿Qué vamos a hablar hoy? De la economía colombiana y vamos a hablar de bueno, un poco de entender el mercado y vamos a de alguna manera iniciar hablando también de la filosofía, o sea que es mucho el tema que tenemos que ver hoy. ¿Listo? No olviden, bueno, hay 4 personas aún, entonces no olviden hola Yasmín, no olviden que tienen que en el chat colocar su nombre para pues llevar el listado de asistencia. ¿Listo? Eh, Otra cosa que les quería mencionar es la importancia de que suban sus trabajos al Edmodo, para que ya las guías, ya están las guías de sociales, de matemáticas, bueno, ahí están todas las guías para que ustedes las solucionen y las envíen, ¿vale? También pueden encontrar en el Facebook los correos electrónicos de los profesores para que ustedes, si tienen alguna duda o demás, puedan comunicarse por medio del correo, ¿listo? ¿Qué otra cosa les iba a decir? Hola Kevin, ¿cómo están? Hoy vamos, como les decía, a iniciar con el resumen de los sistemas económicos y vamos a iniciar con el análisis o pues hablando un poco de los sistemas de la economía colombiana. Claro que todo esto también está sujeto a cambios y transformaciones, entonces pues vamos a comenzar, ¿listo? Entonces, en últimas, estos resúmenes, los sistemas económicos, ¿qué son? Estos desprenden el papel que adopta el Estado. Entonces ya vimos que el Estado de alguna manera tiene un papel preponderante en el desarrollo de los sistemas económicos. Ya vimos que hay sistemas como el sistema de planeación o socialista y demás, que es importante la presencia del Estado, y en el sistema o en la visión eh, keynesiana también hay una fuerte presencia del Estado como la necesidad de que éste intervenga como, digamos, el liberal o capitalista, que en ese, pues, digamos, no hay como la necesidad de la participación del Estado. No hay necesidad, no, sino que no se busca o no se quiere una participación del Estado. Desde este capitalismo puro en el que la intervención prácticamente es nula, que les mencionaba yo, hasta la planificación central de los protagonismos absolutos, pasando por sistemas mixtos, que es como en el cual nos encontramos en Colombia, porque ahí tenemos, aunque tenemos hay unas empresas públicas, pero en general, eh, pues es un sistema de mercado liberal, o sea, libre cambio, las empresas tienen todas las de ganar, y aquí podemos hacer, buenas tardes Gloria, hola Julián, hola Johan, Santiago, Kevin, Yasmín, espero que estén bien, bienvenidos a la clase, ¿listo? Hola Gloria. Entonces, una de las críticas, y aquí no puedo dejar pasar este papayazo, y es que, vean, la economía colombiana, si nosotros hacemos este análisis de los sistemas económicos que estamos viendo, pues en Colombia, ¿qué se busca? Ustedes digamos, el presidente Uribe, el expresidente y hoy encarcelado Álvaro Uribe, siempre decía que hay que dar como ayudar a las empresas, ¿cierto? A las empresas y más si son extranjeras, ¿sí? Inversión extranjera. Era lo que decía, o sea, que otras empresas puedan venir y trabajar en Colombia para que no haya ningún problema, para beneficiar la economía colombiana, decía él. O dicen, porque el presidente, pues Duque es parte de esa línea política y económica. Entonces, en ese sentido, vamos a ver lo de Avianca. Entonces dicen que no, que es que Avianca es una empresa colombiana, que no sé qué, pero Avianca en realidad no es una empresa colombiana, sino Avianca es dueña de un señor que hasta donde tengo entendido tiene nacionalidad boliviana. Bueno, y no solamente eso, sino que Avianca no paga, o sea, no es que no es que aporte mucho a la economía colombiana, ¿cierto? Solamente que es, digamos, de alguna manera la aerolínea que pues se utiliza más que todo en Colombia o que es más relevante en Colombia. Y a esta empresa le dieron le dieron una cantidad de millones de pesos para poder salvarla, para poder mantenerla, sí, porque está endeudada, porque su presidente está preso en Brasil, porque tiene un poco de problemas.
Mientras que, pues digamos, el resto de las comunidades, bueno, el resto de la sociedad, trabajadores, pequeños empresarios y demás, pues tienen que pelear para que les den un pequeño crédito y poder sustentar, poder de alguna manera mantenerse. Entonces, eso es una visión económica del Estado. Eso es una visión económica eso son ideas económicas puestas en lo práctico, ¿sí? Ustedes pueden estar o no estar de acuerdo con eso. En lo particular, yo no estaría de acuerdo con eso porque de alguna manera quienes tenemos y necesitamos mantenernos o digamos el gobierno está para cuidar a los y las colombianos, ¿sí? Los colombianos y las colombianas. O sea, todos nosotros tienen que el gobierno, o sea, lo es elegido para que nos brinde seguridad, protección social, todo, ¿cierto? Pero resulta que ellos lo que hacen es cuidar este tipo de empresas privadas, ¿sí? Porque su visión es que hay que dar una protección al empresariado para que estos produzcan empleo. Esa es como la tesis de ellos y esa es un poco la tesis también de los neoliberales y es como si nosotros protegemos las empresas van a dar empleo, van a producir empleo, ¿cierto? Cosa que no está totalmente certificado, que no está totalmente dicho, ¿sí? O sea, el hecho de que hayan muchas empresas privadas no quiere decir que todos vamos a tener empleo. De hecho, la tasa de desempleo en Colombia creció ahorita con la cuestión del COVID, ¿sí? O sea, no es tan cierto eso. Entonces, de ahí hay que empezar a ser críticos cómo se lleva la economía en estos gobiernos. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a mirar también por aquí en escrito. Hola Keila, Brian, Oscar, Carlos Gutiérrez, buenas tardes. Y pues ya estamos iniciando o hablando del resumen un poco sobre la economía. Bueno, no me voy a centrar también en esa crítica que estaba haciendo para que avancemos. Entonces, estos son como el resumen de los distintos sistemas. A pesar de que existen distintos países, a lo largo de la historia del capitalismo se han sucedido épocas de mayor liberalismo y otras de una gran intervencionismo total, ¿sí? Entonces, digamos que después de 1930 hubo una gran intervención del Estado, pero posterior, en 1970, pues va a haber una época de mayor neoliberalización, ¿sí? De hecho, esto va a traer conflictos como el conflicto en Chile, ¿sí? No sé, ustedes saben, en 1973, Augusto Pinochet da el golpe de Estado a Salvador Allende y se instaura allí un nuevo sistema político y económico y una dictadura. Allí están probando el neoliberalismo. ¿A costa de qué? A costa de un montón de gente que asesinaron en Chile mientras hubo esta dictadura. Bueno, en función de las condiciones económicas e ideológicamente dominantes, a estas ideologías que les estoy diciendo. ¿Quién domina ideológicamente? Pues impone su forma de ver la economía y demás. En Colombia, esto pasa cada 4 años cuando hay una disputa entre los candidatos para presidente, hay una disputa ideológica y en últimas, nosotros, los colombianos y las colombianas somos las que elegimos. Lastimosamente, para bien o para mal, no, lastimosamente elegimos mal, a mi forma de ver las cosas. Ya cada quien tendrá su criterio de si vota o no vota bien. Bueno, hasta la Gran Depresión de 1930-1929, el Estado tuvo una intervención limitada. ¿Por qué? Porque después de esto va a venir John Maynard Keynes, quien habla del keynesianismo y la necesidad de intervenir del Estado para mantener la economía. Esto lo único que hizo fue mantener el capitalismo, ¿sí? ¿Con la qué? Con la provisión de servicios y bienes públicos, con infraestructuras, comunicación y transporte. Entonces, digamos, ustedes vieron que hicieron un túnel ahorita que se llama el túnel de la línea. Esto que dibujé abajo se supone que es un túnel. Por aquí se entra y por aquí se sale, que es básicamente lo que pasó en la línea, el túnel de la línea. Ese túnel duró 100 años haciéndose. Usted digamos, hace 100 años está haciéndose y hasta hoy lo terminan. Bueno, hasta hoy me refiero a estos días, no a este año. El presente. Pero ustedes saben la cantidad de recursos que se fueron en eso y la cantidad de dinero que se perdió también. ¿Por qué? Porque Colombia es un país tremendamente corrupto y porque a los gobiernos también pues les interesa mantener, o sea, sostener sus amigos de empresas y demás, y por eso vemos tantos escándalos con lo de Odebrecht y demás, las coimas y todo esto. Y eso pasa y por eso no tenemos este tipo de infraestructura tan frecuentemente, o que no se hace tan frecuentemente. Eso va a pasar con el metro. El metro nos dicen que en 8 años, después nos van a decir que en 10, después nos van a decir que en 20, y desde 1950 se está haciendo el metro en Bogotá. Entonces, es un poco el ejemplo. Pero bueno, de lo que estaba hablando es que este tipo de obras son hechas por el Estado.
¿cierto? En otras palabras, uno podría decir, bueno, ni siquiera tanto hechas por el Estado contrata, pero contrata una empresa privada. En otros tiempos, o en otros, bueno, digamos en 1930 y demás, estas empresas que hacían este tipo de cosas eran empresas públicas, ¿sí? Las empresas del metro eran públicas, las empresas de los transportes eran públicas, ¿sí? Eran empresas del Estado. Sí, digamos, por eso desde 1930 hasta el 70 más o menos, el Estado va a tener una participación importante y luego de ello, pues va a pasar a un segundo plano porque va a haber una época de neoliberalización. O sea, el Estado se desentiende de la economía y las empresas son las que entran allí a, eh, pues, ser como el actor principal. ¿Esto qué va a traer? Pues va a traer que las empresas generen mayor explotación, que haya un bajo nivel en términos de las garantías para los trabajadores y los derechos de los trabajadores. Después de esta, la Segunda Guerra Mundial, recordemos que la Segunda Guerra Mundial va como desde 1918-19 hasta 1952, póngale. Entonces, digamos, después de esta guerra, que triunfan las ideas keynesianas, los gobiernos y las economías occidentales tomaron un papel más activo en la vida económica. O sea, el Estado toma un papel protagónico. ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial tienen que reconstruir toda Europa porque Hitler pues bombardeó, destruyó Berlín, destruyó parte de Francia, bombardeó incluso Inglaterra, ¿cierto? Entonces tienen que reconstruirlo. ¿Y quién va a reconstruir? Pues el Estado, ¿cierto? El Estado es el que tiene que empezar aquí a mover a mover la economía. Sí, pues eso va a servir porque los Estados Unidos van a generar el plan Marshall y van a inyectar un montón de plata en Europa, que Europa en últimas va a tener que pagarles, o que en últimas va a generar que Estados Unidos se monte como siendo como el hegemón, como el país dominante en el mundo, ¿cierto? Tomaron en papel la más activa en la economía. Se nacionalizan los sectores básicos como la energía, el transporte aéreo y construir un sistema de protección social para los ciudadanos. Aquí es donde nace también esto del estado de bienestar, que va de la mano del estado de derecho, ¿cierto? El estado de derecho que es en el que estamos nosotros, ¿cierto? Estamos nosotros, es un estado de derecho en el cual se tiene que dar protección social y se tiene que, ¿a cuáles? A los ciudadanos más débiles, ¿sí? Eso no se trata, los débiles es por digamos, su acceso a la economía, ¿sí? No porque seamos mal alimentados o cosas así, sino que tenemos una vulnerabilidad económica. Pero esto todo se va a acabar igual de los 70 al 2000, va a venir hacia abajo. Por eso nosotros ya no tenemos un sistema de salud tan fuerte, un sistema de pensiones tan fuerte, ¿sí? La gente la pueden, ahorita están buscando, y ese es otro de los problemas que tenemos, que están buscando contratar a las personas por horas, ¿sí? Eso es quebrar con todo de esos derechos laborales que venían de esta época, ¿sí? ¿Qué pasa con los derechos laborales? Pues que en últimas nosotros, bueno, si ustedes estudiantes están de los 14, 15 a los 40, 50 años, todos vamos a sufrir, bueno, más que todo la generación como de los más niños a los 35, 40 años. ¿Por qué? Porque ya no vamos a tener unos contrato término indefinido, con prestaciones sociales y demás, sino que en últimas nos van a contratar por por medio de eh, siempre se me olvida el nombre de esta cosa, de una temporal o por horas en últimas, ¿sí? Entonces, es para que vean que este análisis de la economía tiene repercusiones en nuestra vida real. En esta década de los 70 del siglo XX, cuando la economía en los países sufrió una fuerte crisis, se volvieron los planteamientos liberales, ¿sí ven? Entonces, para 1970 se retomaron todas estas ideas liberales, ¿cierto? Que ya les había mencionado yo. Fue surgiendo teorías de como las de Milton Friedman, de la Escuela del Pensamiento Monetarista. En mayor o menor medida, distintos gobiernos iniciaron un proceso contrario, privatizando empresas, ¿cierto? Entonces ya vemos que para 1970 hay una venta de las empresas más grandes de los países. Todas estas empresas que eran del Estado se empiezan a vender, entonces en Colombia venden el Instituto de Seguridad Social, ya no es del Estado, sino que ya son las EPS, que son empresas prestadoras de salud. Ya las empresas de ferrocarriles no existen porque en Colombia desmontaron los ferrocarriles. Las empresas de telefonías antes eran públicas, bueno, solo queda ETV, pero todas estas empresas pasan a ser privadas. Las empresas del correo postal, todo esto comienza a venderse y esto va a pues, generar que sus recursos sean privados, o sea, todas las ganancias sean privadas, ¿cierto? Nosotros no tenemos, o
sea, las ganancias que tiene el Estado es Ecopetrol y eso porque es accionista mayoritario. El resto de las acciones son de privados. Eso quiere decir que las ganancias se las llevan los privados. Entonces, esto es una cuestión bien compleja. Si ustedes ven los discursos de Duque, de Uribe y demás, bueno, ahorita con la cuestión del COVID y demás, pues ustedes van a ver que lo que se está salvaguardando, lo que se está cuidando es la economía privada. Avianca en una empresa privada. ¿Sí? Avianca no le genera mayores recursos al Estado. ¿Sí? Todas las empresas eh, que buscan subsidiar estas grandes superficies, pues son privados, son a los que les están dando los subsidios, porque vuelvo al argumento que tienen y es que si yo protejo a la empresa, entonces protejo a los trabajadores, cuando eso es totalmente falso. Cuando hay una crisis, lo primero que hacen los empleadores es despedir a los trabajadores, entonces eso no tiene una lógica. Es mi punto de vista, claro está, ustedes tendrán el suyo, simplemente igual les estoy contando aquí un poco de historia y economía. Hoy tras el derrumbe de las economías comunistas, entonces este hoy es como en el sí, como en mitad del siglo XX, y el capitalismo mundial en crisis, estamos asistiendo a un retroceso en la protección social. Este crisis del capitalismo está dada porque igual este no se puede, o sea, este sistema tarde que temprano va a tener que buscar una forma de transformarse porque no podemos vivir toda la vida así. O sea, cuando se acaben los recursos naturales y hayamos dañado todo, pues vamos a tener que replantear cosas, ¿cierto? Y eso no lo digo yo, eso lo dicen intelectuales y grandes pensadores de todo el mundo. Eso no quiere decir que yo no sea un gran pensador del mundo, claro que lo soy. Dice Gloria, por eso ya lo están haciendo. Claro que lo están haciendo. En este momento, pues obviamente vamos la deforestación que hay en el Amazonas, la privatización de las empresas, las ventas de acciones. No se les haga raro que próximamente vendan las acciones de Ecopetrol. Ya estamos, si vieron que estaban vendiendo unos lingotes de oro en el mercado internacional que le hacen parte del Estado colombiano. Eso es porque la economía colombiana, esto va, vamos, derechito para el fracaso si no se hace una transformación de verdad profunda de las relaciones económicas en Colombia. Venezuela le pasó, Venezuela tiene un problema económico porque tuvo una dependencia del petróleo y eso les sirvió a ellos para que pudieran tener mucha, digamos, protección social, educación, salud y más, que fue lo que hizo Chávez, pero esa dependencia tan profunda del petróleo no diversificó la economía y ahorita que los precios del petróleo caen, pues se suben sumidos en una crisis económica en última y obviamente el bloqueo internacional de Estados Unidos y demás, pues lleva a que el país tenga una crisis tan absurda como la tiene en estos momentos. Y más, bueno, esta semana salió que ellos ya no están produciendo petróleo o no igual que antes, y que no hay recursos del Estado producidos por el petróleo. Entonces, eso es lo que genera estas grandes crisis. Las economías del mundo van a tener, y los países del mundo tienen grandes crisis porque los gobiernos no saben manejar la economía. ¿Sí? Y por más economistas que sean y por más intelectuales o que hayan trabajado en esas empresas, siempre van a buscar el beneficio de estas grandes superficies, de las empresas privadas, de esas clases dominantes, en donde los perjudicados vamos a ser los de las clases bajas, las personas campesinas, los menos favorecidos y demás. En últimas, miren la cantidad de pobreza que hay en el mundo, ¿cierto? O sea, no lo digo yo, lo dice la realidad. Para que usted no diga, no, es que ese profesor está aquí echando carreta, ¿no? Pues miren las noticias día a día, cuál es la cantidad de desempleo que hay, porque nosotros no estábamos, o sea, nosotros no estábamos preparados para una pandemia y la economía mucho menos, ¿sí? Una economía tan frágil, tan endeble, ¿cierto? Que depende de cosas como tan, tan, como efímeras, ¿cierto? Nosotros, digamos, ahorita que pega duro las redes sociales, toda esta cuestión del Internet, porque ha sido la forma de comunicarnos y estamos haciendo de otra forma, haciendo más ricos a estas personas dueñas de estos medios. Por supuesto que sí, el gobierno de alguna manera es chanchullero, como dicen en los comentarios, como dicen en el chat, pero pues eso es cuestión de nosotros también. Somos parte de este Estado colombiano, ya lo vimos cuando vimos ciencia política, que el Estado somos todos y todas nosotros, y hay unas formas de elegir y unas formas de participar, y de nosotros depende si queremos o no participar en estas discusiones, ¿sí? En últimas, pues nuestra forma de participar dura es el voto, pues tenemos es que evaluar cuándo damos nuestro voto, a quién se lo damos. Espérenme un momento porque esto me sacó de la presentación. No sé por qué se me salió la presentación. Ay, a ver, ¿qué pasó aquí?
¿Tienen alguna pregunta, alguna duda mientras soluciono este problemita eh, técnico? ¿Alguna pregunta, duda? Eh, ¿Es claro el tema? ¿Es claro lo que estamos hablando o no? ¿O aún no es totalmente claro? Entonces, bueno, les estaba haciendo la pregunta. Entonces en el chat pueden poner las preguntas, pueden poner su respuesta. Ahí las voy resolviendo. O mejor dicho, les voy a hacer yo una pregunta para pues interactuar un poco. Erika Erazo, responde por medio del chat cuáles son estas tres formas de economía que hemos visto a lo largo de las presentaciones en las últimas semanas. ¿Qué es lo que hemos visto? Gloria dice que le gustó mucho lo de Vietnam. ¿Qué fue lo de Vietnam? Lo que hablamos de cómo Vietnam ha manejado lo de la pandemia, ¿sí ven? Hay otras formas de manejar la economía y la política en la cual posiblemente no tenga que morir un montón de gente, pues, donde se puede proteger la, la vida de los seres humanos en últimas. Erika dice economía capitalista, economía socialista y economía tradicional. Muy bien, Erika. Eso quiere decir que están poniendo cuidado. Vamos a hacer otra, bueno, mentiras, vamos a avanzar porque quiero que tenemos este tema y pasemos al siguiente. El rescate de la banca privada por parte del Estado, ¿sí ven? Que es lo que sucede en este momento con digamos, el subsidio a Bianca y demás, sobre el funcionamiento del sistema de mercado, el papel del sector público. El rescate de la banca privada por parte del Estado ha abierto el debate sobre el funcionamiento del sistema de mercado y el papel del sector público, pero da la impresión de que la crisis también es ideológica. ¿Por qué? Porque lo que yo les digo, todas las ideas son las que en últimas, las que transforman o las que dan la forma en la que yo veo la economía, ¿sí? Porque son las ideas. Si yo hablo de igualdad, pues yo tengo que buscar un sistema económico que me permita dar igualdad. Este sistema, a mi forma de ver, no lo permite. No permite que haya una igualdad, que todos podamos acceder a lo mismo, que todos podamos tener como acceso a los mismos recursos. No todos lo tenemos, por lo menos, no todos tienen el acceso a viajar, bueno, si no hubiera COVID, sí, a viajar algún país del mundo si no tenemos los recursos, ¿sí? En últimas, si no nos sobreexplotamos y ganamos un montón de dinero, vendiendo nuestra fuerza de trabajo, pues no lo vamos a hacer. O que le peguemos al baloto o que seamos millonarios de un día para otro, como lo plantean algunas películas, algunas ideas, cosa que yo veo muy difícil. Entonces, miren lo que estoy mencionando aquí abajito, y es, quizás sea el momento, uy, esta línea me quedó, quizás sea el momento de una renovación en el pensamiento político. O sea, solucionar estas preguntas, cómo somos más equitativos, cómo generamos mayor igualdad, cómo generamos un mayor acceso a ciertos recursos de todos y todas las personas que habitamos este mundo. Entonces les dejo esa pregunta. Ustedes se la tengan ahí en la cabeza y eso igual lo vamos a ver. Si quieren, traen su respuesta o traen sus ideas y lo vemos en la próxima clase. Vamos a hablar de la economía colombiana en este último tramo de nuestra clase y es qué es lo que hace o cómo se maneja la economía colombiana para entenderla un poco. ¿Listo? Espérenme que creo que hay aquí alguna persona diciendo algo en el chat. Carmen dice, profe, ¿cómo es eso del fracking? Entonces, les voy a hacer aquí un dibujito. Voy a sacar mis dotes artísticos para, por medio de un dibujito, mostrarles cómo es el fracking. Resulta que el fracking, céntrese en esta parte de aquí abajito espérenme, busco si hay, bueno, aquí que hay más espacio. Entonces, resulta que el fracking, nosotros tenemos, bueno, esta es la tierra, ¿cierto? Y resulta que aquí abajo hay unas reservas de petróleo. ¿Sí? Este es el petróleo. Entonces, para yo sacar el fracking, tengo que perforar lo que normalmente, para yo sacar el petróleo, normalmente lo que hacen es una excavación y tienen todas unas estructuras que permiten que salga el petróleo. Y ese petróleo se mete en algunos barriles y ese barril, ese crudo que llaman, es el que nosotros vendemos, que después nos venden a nosotros por medio de gasolina o ACPM, bueno, ese es eso. Pero resulta que al interior de esas excavaciones en la tierra
¿sí? Entonces, digamos, aquí tenemos como la Tierra, aquí tenemos, no, no, aquí tenemos la Tierra, ¿cierto? Y digamos que todo esto es como las capas que tiene del subsuelo. Entonces resulta que cuando sacan ese petróleo, por aquí quedan algunas cositas de, ¿sí ven las manchas negras? Eso es como algún petróleo que queda en ese subsuelo, ¿sí? Entonces para yo poder sacar eso, yo tengo que perforar y no solamente perforar, sino tengo que meter mangueras que lo que van a hacer es golpear eso con agua, ¿sí? Para que todo, o bueno, con algún líquido, para que ese petróleo de alguna manera pueda salir y ser succionado. O sea, tengo que fracturar. La palabra fracking viene de fractura. Entonces, lo que yo tengo que hacer es romper más esta tierra que está aquí, ¿sí? Entonces, yo lo que tengo es que romper esto, romper más la tierra para poder sacar ese petróleo que se encuentra por allá escondido, para de alguna manera tener mayor producción de petróleo o para aumentar o extender estas reservas. Obviamente el petróleo es un bien finito, o sea, esa vaina se va a acabar en algún momento. Las reservas se van a acabar, las reservas de petróleo se van a acabar. Entonces, ¿qué pasa? Ellos por medio de este método lo que hacen es sacar ese petróleo, pero lo que pasa es que al interior del subsuelo, por aquí, también hay una vaina que se llaman aguas subterráneas. Entonces, cuando hacen esto, rompen esa tierra que cuida o que contiene estas aguas subterráneas y las contaminan, ¿sí? Las llenan de cianuro, las llenan de todos estos químicos que utilizan y estas aguas en últimas son las que utilizan muchas personas para sacar de pozos y utilizan en su vida cotidiana. O sea, hay una contaminación de estas aguas subterráneas. Además, generan una inestabilidad en ese terreno. O sea, ese terreno se puede hundir, además pueden generar deforestación, tienen que deforestar. Además, esto puede llegar a contaminar ríos y demás, ¿sí? Que en últimas tiene un impacto muy grande. Además, muchos de este fenómeno del fracking lo quieren hacer en algunas montañas protegidas, territorios protegidos, y pues esos ecosistemas se van a dañar, ¿cierto? Entonces, eso en últimas es lo del fracking. ¿Por qué? Porque Colombia, como obviamente tiene una crisis económica tan tremenda, aunque no nos lo quieran dejar ver, sí, por eso quieren endeudarnos, por eso quieren bajarnos los salarios, por eso quieren hacer un poco de cosas, pues quieren hacer parte de eso, es hacer fracking y es contaminar y dañar el medio ambiente. ¿Por qué? Porque estamos nosotros en una economía que se basa en la utilización de combustibles fósiles, la gasolina. Los carros se basan en el uso de gasolina, la gasolina viene del petróleo, los aviones utilizan gasolina, bueno, utilizan combustibles fósiles. Eso contamina el aire, contamina el agua, contamina la tierra. O podemos utilizar economía como la eléctrica o la eólica, ¿cierto? Pero bueno, en otras palabras, sí, señora, es lo que dice Carmen es acabar con el agua, ¿sí? Y el agua es un bien preciado, es un bien, todos necesitamos el agua para sobrevivir. Nosotros no vamos a tomar gasolina, necesitamos tomar agua. Entonces, si ustedes ven, hay unas películas post-apocalípticas, hay una que se llama Mad Max, no sé si la han visto. En esa película muestran un poco como eso, qué pasaría si el mundo se acaba y lo único que necesitan, en última lo que necesitan es agua y pelean es por el agua y demás. Gente que no se va, bueno, en esa película la gente no se puede bañar y demás. Entonces, para que ustedes piensen cuál es el mundo que quieren. O sea, es parte de lo que hemos visto de la política y la economía, es ustedes piensen, ustedes qué es lo que ustedes quieren para para su devenir, para su vida, para la vida de sus hijos, hijas y los hijos de ellos y así. O sea, qué mundo vamos a tener en unos años. Pero bueno, vamos a concentrarnos entonces en la economía colombiana. Entonces, Colombia ya sabemos que es un país que se encuentra en Sudamérica, es un país tropical, o sea, se encuentra sobre la línea del Ecuador, por ende no tenemos estaciones, pero sí tenemos periodos de inviernos o de veranos, como en este momento tenemos, digamos, en Río Hacha, las fuertes lluvias han llevado a que se inunde un departamento terriblemente pobre, que tras derecho no tiene acueducto, no tiene agua potable, y cuando llueve se inundan, ¿sí? Eso pasa en un país como Colombia. Pero bueno, estamos en un país tropical donde no tenemos estaciones, ya lo dije, donde tenemos una diversidad en términos de los pisos térmicos que tenemos desde páramos hasta playas o bueno, que están sobre el nivel del mar y eso genera que tengamos distintos recursos. ¿Sí? Tenemos en todos estos pisos térmicos pues nos dan a nosotros para cultivar una cantidad de productos agrícolas que pues hacen parte de la economía colombiana. Además de la subfluctuación del petróleo, del café y demás. Entonces, como para hacer una introducción.
El peso, bueno, lo que utilizamos nosotros en Colombia es el peso, ¿sí? Esta es nuestra moneda, que se divide en 100 centavos. Nosotros ya no utilizamos el centavo, pero hubo un tiempo en el cual se utilizaban los centavos, ¿sí? Como que a medida que se va devaluando el peso, pues digamos, cada vez devaluar es como que yo antes con 1.000 pesos compraba muchas cosas, ¿sí? Como, bueno, antes en los 80, 300.000 pesos era lo que valía una casa, el valor completo de una casa. La devaluación de ese peso ha llevado que hoy 300.000 pesos no sea ni siquiera la mitad de un salario mínimo. Pero entonces la devaluación ha llevado a que no se utilice eso de los centavos, sino solamente el peso. Colombia se posiciona como la cuarta economía más grande de América después de Brasil, México y Argentina. Yo diría que en estos momentos es como la quinta o sexta después de Chile y después de tal vez Perú, ¿sí? Que esas economías de alguna manera pueden llegar a tener un poco más, ser un poco mejores o tener mejores condiciones que las colombianas. Se encuentra en los 31 mayores países del mundo en términos de la economía. Bueno, los primeros países obviamente son Europa, digamos, todos los países europeos y Estados Unidos. Ahí también se encuentra China, la India y Sudáfrica, que son como los países que tienen una economía un poco más sólida porque tienen una diversidad de mercado, diferentes productos. Japón también está allá con toda la cuestión tecnológica y demás. Esos países son los que van de primeritas en la economía mundial y más en un momento como en este pues lo que predomina es la industria tecnológica, ¿sí? Y pues los celulares, los computadores, televisores, todo esto viene de Oriente, o sea, China, Japón, Taiwán, ¿cierto? De allí es donde viene toda esta tecnología. Obviamente en Estados Unidos y en Europa también se desarrolla tecnología, pero pues el boom ha sido Japón y China. Hace parte de los CIBETs, que son Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica, que son como ciertas economías que están como en ese rango medio. De aquí yo sacaría a Sudáfrica porque Sudáfrica es un país que de alguna manera tiene una economía un poco más adelantada, un poco más industrializada. ¿Sí? Con Indonesia, Vietnam, tal vez un poco, aunque Vietnam ya vemos que tiene ciertos manejos políticos que hacen que puedan llegar a tener mayores beneficios económicos. Egipto, pues tiene también unas condiciones políticas adversas por toda la cuestión política y las disputas políticas. Y Turquía, diría yo, que tiene como una economía un poco más estable que la colombiana, pues hace parte también de la Unión Europea, pero el manejo político también ha sido como bueno y por eso lo vería un poco más por encima de Colombia en términos económicos. Forman las economías emergentes, o sea, economías que están en desarrollo, que están subiendo. Obviamente Colombia, después de la crisis del COVID-19, no va a estar en esto porque vemos que hay una cantidad de desempleo tremendo y pues el manejo del gobierno no ha sido el mejor y subsidiando empresas privadas, pues menos. Aunque pues la visión de ellos es que eso es lo que va a salvar la economía. Pero bueno, eso ya es criterio de cada quien de cómo vea con respecto a lo que hemos aprendido, el análisis económico. En 2012, Colombia entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. ¿Qué es ese Tratado de Libre Comercio? Que yo puedo tener y producir aquí una cosa y puedo exportarla a Estados Unidos sin pagar unos impuestos, ¿sí? Entonces, para yo antes exportar tenía que pagar unos impuestos, impuestos de aduana, ¿sí? Impuestos que se le ponen, digamos, ¿por qué se ponen impuestos? Porque si yo exporto arroz y en Colombia produzco arroz, pues si ese arroz va a salir más barato que el colombiano, pues voy a llevar a la quiebra a la industria colombiana. Entonces se le pone un impuesto para que ese sea un poco más caro y la gente prefiera de pronto comprar el arroz colombiano. Esto está basado en de la economía liberal capitalista que ya habíamos hablado. Sí, esto es un ejemplo claro de eso. Porque al dejar el laissez-faire, ¿se recuerdan el laissez-faire que hablábamos? Del dejar hacer, del dejar que la economía fluya, pues dicen, dejemos que las empresas compitan en una igualdad. Eso sí es lo que tiene el sistema, que dice que compitan de forma igual, pero eso tampoco es tan así porque hay una desigualdad. Ejemplo, cuando pasó lo del TLC, muchos, digamos, unos sindicatos en los Estados Unidos peleaban porque ellos, digamos, un trabajador en Estados Unidos se puede ganar 3 millones de pesos colombianos como salario mínimo, como 2 millones y pico, mientras que en Colombia en ese momento el salario mínimo estaba como en 780.000 pesos, 800.000. O sea, la diferencia es abismal en términos del salario mínimo. O sea, que a esas personas ganaban mucho más, su producto venía a competir al colombiano y el colombiano no ganaba igual, ganaba mucho menos
y no, digamos, de alguna manera no tenía ese acceso tan igualitario en el mercado colombiano. O sea, iban a llevar igual a la quiebra, no tenían las condiciones paritarias, o sea, iguales con los trabajadores colombianos, no tienen incluso seguridad social. Y eso lo que lleva en últimas es a que haya un aumento de la brecha social y de la pobreza. Y eso es lo que estamos de alguna manera viendo con lo que va a suceder en la economía colombiana. Pero bueno, continuemos. Con esto, digamos, Colombia ya tiene 10 tratados y otros 6 que se encuentran en negociación. Colombia hace parte de las organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano del Desarrollo, la UNASUR, la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio, Mercosur, entre otras. Todas estas organizaciones internacionales que dan puntos de partida, ¿sí? Como unos puntos económicos para manejar la economía al interior del país, ¿sí? Entonces dicen, no, usted no puede subir mucho los salarios porque eso no genera que las empresas contraten. ¿Cuál es el cuento que nos han vendido? Que si una empresa paga eh, menos salario, quiere decir que va a tener más recursos para contratar más gente. O sea, yo ya le dejo de pagar 1.000.000 de pesos a una persona y le pago 1.000.000 a 2 personas y le pago 500.000, entonces estoy produciendo empleo. Esa es la visión que tiene como este sistema de mercado. Y estas organizaciones en su mayoría son las que dan como esas bases eh, para que los países puedan entrar y estar en ese club como de países desarrollados y demás. ¿Listo? La economía colombiana se basa básicamente en la producción de bienes primarios, o sea, cosas que son necesarias, básicamente, que son de la economía básica, que es como la agricultura, la comida, ¿cierto? El transporte, eso es básico, eso es algo que se necesita básico. Y eso lo dan para la exportación. El café, por lo menos nosotros exportamos café verde y café, y no exportamos tanto café tostado. Y ese café es como lo único que a nosotros tiene como la economía más o menos flotando. El petróleo nosotros vendemos el crudo, vendemos ese barril del petróleo sacado de la tierra, pero nosotros no vendemos gasolina, que es lo que de alguna manera tendría un plus valor o que generaría mayores ganancias, porque no tenemos refinerías. Bueno, tenemos algunas, pero no tan grandes, y no son del Estado colombiano, como en Venezuela, que tenían todas las refinerías. Colombia perfectamente hubiera podido tratar con Venezuela, refinar el petróleo colombiano en Venezuela, si hubiera querido, pero como hay unas disputas ideológicas de fondo, como Venezuela es socialista y bueno, todos los problemas y demás, como odiamos a Chávez y a Maduro, entonces no quiso eso y por eso de alguna manera también nos hemos visto afectados, y ellos también, ¿no? Y en la producción de bienes de consumo para el mercado interno, o sea, una industria meramente local. Una de las actividades económicas más tradicionales es el cultivo de café, siendo uno de los mayores exportadores mundiales de este producto. Y ni así somos el primero. Brasil es el primer exportador de café porque tienen un territorio mucho más amplio y porque de alguna manera tienen una economía mucho más fuerte que protege ese tipo de industria. Ha sido parte central de la economía desde el principios del siglo XX y le ha valido reconocimiento internacional. Bueno, nosotros ya sabemos que Colombia tiene el café más rico del mundo, bla. Sí, eso es como una vaina que nos venden ahí. Pues sí, es rico, la verdad. No el café que compramos en la tienda, ese café, bueno, ese café de algunas marcas, porque ese café en últimas no es el que se vende al exterior, porque el que se vende es el café especiales y demás, pero por eso de alguna manera es tan apetecido el café. Entonces ahí tenemos uno de los productos relevantes en la economía colombiana. Otro producto es el petróleo, ¿sí? La industria petrolífera, y es una de las más importantes en el continente, y Colombia es el cuarto productor en América Latina. Recordemos que Venezuela es el que tiene las mayores reservas de petróleo en el mundo. Por eso el problema político con Venezuela. Pero bueno, ya estamos terminando la clase. Agradecerles por estar con nosotros el día de hoy. Sepan que es importante que asistan a todas las clases. Les reitero que tienen que hacer los trabajos que están en el Edmodo y subirlos allí. Y cualquier cosa por medio del correo pueden enviar lo que necesiten, contactar con los profesores por medio del correo que está en el Facebook. En el Facebook encuentran los correos de los profes. ¿Listo? Espero que tengan una buena tarde, disfruten su fin de semana y nos vemos la otra semana. Un abrazo para todos.